Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, tenga cada uno de ustedes, televidentes allá en casita, a los alumnos que por ahí estarán pendientes de la transmisión. Sean bienvenidos a esta quinta clase, a este quinto programa, agradeciendo primeramente a Dios, agradeciendo a las autoridades de este canal. El día de hoy me acompaña mi amigo Mario Guzmán aquí en cabina. Les había comentado la semana pasada que en este programa íbamos a tratar un tema bastante importante, sí, bastante importante para los que están estudiando la carrera de perito contador. Y esto tiene que ver con el tema de la evaluación, métodos de evaluación de inventarios. Cuando hablamos de inventarios, generalmente se nos viene a la cabeza activo, pasivo, patrimonio neto, certificación, todas las partes de un inventario que generalmente nos enseñan desde básico. Pero en este caso, cuando yo me refiero a métodos de evaluación de inventarios, yo me estoy refiriendo a los sistemas que la empresa va a adoptar para llevar registro específicamente de su materia prima, de sus productos. Bueno, pero como nuestro curso en sí es contabilidad de costos, entonces los métodos de evaluación de inventarios tienen que estar enfocados a el control, al registro y control de la materia prima. Acuérdense que con anterioridad dijimos de que cuando hablamos de contabilidad de costos, se le ha denominado contabilidad de costos al proceso de registrar la transformación de la materia prima. Hay empresas que se dedican a la compra de productos, que se dedican a comprar productos ya terminados y venderlos, lógicamente para generar una ganancia. Ustedes saben que todo empresario, desde un pequeño contribuyente hasta un contribuyente normal, lo que busca es lucrar, ¿sí? Lo que busca es lucrar. Pero en este caso, estas personas se dedican solamente a comprar productos ya terminados, mercaderías, las famosas mercaderías. Pero también están las fábricas. ¿Y qué son las fábricas? Las fábricas son las encargadas de comprar la materia prima y transformarla. Pero en ese proceso de transformación hay costos, ¿sí? Hay gastos, para que al final, lógicamente, hay una generación de ganancia. Porque como decía, todo empresario pequeño o grande lo que busca es lucrar. Por más pequeña que sea la ganancia, siempre lo que se va a buscar es lucrar. Entonces, en contabilidad de costos, los métodos de evaluación van a registrar eso, ¿sí? El ingreso de materia prima y el egreso de materia prima, de los stocks, de las bodegas. Por medio de Cardex nosotros vamos a tener un registro de cuánta materia prima ingresó y de cuánta materia prima salió mes a mes, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con estos métodos de evaluación de inventario. Vamos aquí nuestra primera diapositiva, la presentación, ¿sí? La de siempre, Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, y nos tiramos al primer método, ¿sí? Y a este le vamos a denominar método PEPS. Creo que ya bastantes de ustedes han escuchado este término, método PEPS, ¿sí? ¿Y en qué consiste el método PEPS? En pantalla aparecen las características. Dice, el método PEPS significa primero en entrar, primero en salir. O FIFO, por sus siglas en inglés. Ustedes ya ven en pantalla ahí lo que significa FIFO. Muy bien, pero PEPS, vamos a resumir con PEPS, ¿sí? Vamos a ver, Dios primero, el día de hoy, dos métodos, PEPS y WEPS. PEPS significa entonces primero en entrar, primero en salir. Lo primero que entró es lo primero que se consumió. Lo primero que entró es lo primero que se va a transformar. La primera materia prima que se adquirió en el mes es lo primero que se va a transformar según nos lo solicite la fábrica. Dice que este método permite realizar una evaluación de inventario, ¿sí? Bueno, como mencionaba anteriormente, usted como perito contador debe de saber que hay diferentes tipos de métodos para poder evaluar un inventario, para poder darle un costo a su inventario. Entonces el método PEPS es el primero que vamos a ver el día de hoy. Dice, teniendo en cuenta que los primeros artículos que ingresan al stock son los primeros que salen. De ahí su nombre.
PEPS significa entonces, como su sigla lo indica, primeros en entrar, primeros en salir. ¿Sí? Primeros en entrar, primeros en salir. Dice ahí, es decir, cuando se realiza una venta, se entregan los artículos que están hace tiempo en el depósito. Hoy estamos 11 de septiembre. Supongamos de que el día de hoy vamos a hacer una venta o el día de hoy vamos a transformar materia prima. Entonces, si hoy vamos a trasladar materia prima a fábrica, lo que vamos a trasladar, digamos, es un ejemplo. Ya más adelante vamos a hacer un ejercicio, pero es un ejemplo. Lo primero que vamos a trasladar, hagamos de cuenta de que compramos materia prima el 1, el 3 y el 7 de septiembre. Entonces, miren pues, hoy es 11. Hoy vamos a transformar materia prima e hicimos 3 compras, 1, 3 y 7 de septiembre. Entonces, la materia prima que compramos el 1 de septiembre es la que vamos a tomar. Vamos a la bodega, tomamos la materia prima y esa es la que transformamos. No tomamos de la que compramos el 7, no tomamos de la que compramos el 3, tomamos de la que compramos el 1, ¿sí? Por eso es que es su nombre. PEPS, lo primero que ingresó es lo primero que vamos a transformar. Dice, el método PEPS es un método utilizado en el sistema de inventario permanente, ¿sí? Es un término bastante contable, inventario permanente. ¿Sí? Por favor, si hay alumnos conectados ahí en la transmisión, averiguar o investigar ahí, repito, a qué se refiere un inventario permanente, sistema de inventario permanente. Términos que vamos a ir aprendiendo hoy, sistema de inventario permanente. Otra característica es de que se utiliza una planilla auxiliar denominada CARDEX para cada uno de los artículos. Ojo con eso. Por eso les decía anteriormente, televidentes, de que cuando nosotros hablamos de métodos de evaluación de inventario, generalmente nosotros lo primero que pensamos es en el inventario que generalmente nos han enseñado. Ese que tiene encabezado, activo, corriente, no corriente, pasivo, corriente y no corriente, ¿sí? Y después patrimonio neto y la certificación. Aprovechando que menciono esto, ¿sí? Una pregunta para los alumnos que están por ahí pendientes. ¿Cuántos tipos de inventarios hay? ¿O cuántos tipos de inventarios podemos hacer? Sí, del que estoy hablando en este paréntesis que estoy realizando. Hay 2 tipos. Ustedes saben, entonces menciónenmelo ahí en algún comentario, cuáles son los nombres de esas formas de inventario. Porque no es nada más de, como siempre hemos dicho, de realizar un inventario. Usted como perito contador, usted como estudiante de contabilidad sabe, o debe de saber, a estas alturas, de que un inventario no siempre va a ser como se lo enseñaron en básico. Que siempre comienza con activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, patrimonio neto. No, hay 2 formas. Eso ya lo sabe usted, entonces es importante que usted como estudiante de contabilidad lo sepa. Bueno, un paréntesis. Pero todo sale por esto último que dice, se utiliza una planilla auxiliar denominada CARDEX para cada uno de los artículos. O sea, que cuando hablamos de método de evaluación de inventarios, nos estamos refiriendo a cuadros, a modelos ya definidos para poder registrar cada uno de los artículos. Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. No se permite en un mismo CARDEX, no se permite en una misma hoja, en un mismo modelo, poder registrar 2 artículos. Un artículo por CARDEX, ¿sí? Un artículo por CARDEX. Es como cuando veíamos anteriormente con ustedes el libro de clientes y proveedores. En un mismo formato de clientes o proveedores no pueden ir mezclados 2 o 3 clientes. Eso es ilógico. Entonces, para cada cliente hay necesidad de aperturar un esquema, un modelo. Lo mismo en estos CARDEX. Para cada materia prima, para cada artículo, hay necesidad de un CARDEX. ¿Sí? Hay necesidad de un CARDEX. No es posible, no es lógico que en un mismo CARDEX vayan 2 artículos o 2 artículos o 2 materia prima, variada. Muy bien, pasemos a la siguiente, por favor, mi amigo. Características del método PEPS. Bueno, estamos viendo el método PEPS, entonces PEPS significa primero en entrar, primero en salir. Primeras entradas, primeras salidas, como deseen ustedes llamarles. El método PEPS es relativamente objetivo, ya que hace una evaluación ordenada cronológicamente.
Cuando hablo yo del término cronológicamente, viene a mi mente lo que es el libro diario. Acuérdense que los contribuyentes normales deben de realizar libro diario, ¿sí? Libro diario. ¿Y en qué consiste el libro diario? Pues el libro diario consiste en registrar cronológicamente, ¿sí? Cronológicamente los movimientos contables, las compras, las ventas que realizan cronológicamente. Cronológicamente significa respetar las fechas, ¿sí? Del calendario. Así como se compra, así como se vende, así se ingresa al registro de un libro diario. Pues bien, el método PEPS también dice que el método PEPS se hace una evaluación ordenada cronológicamente, ¿sí? Y así como se compra, así se consume. Así como ingresa al inventario o a la bodega, así se transforma la materia prima. Dice, este suele ser el orden de salida de las mercaderías, las más antiguas primero. Como estamos hablando de orden cronológico, entonces nos estamos refiriendo a que lo primero que usted compró es lo primero que va a transformar. Aquí yo puse mercaderías, pero el término correcto es materia prima, ¿sí? Entonces, dice, compongamos este término entonces, dice, este suele ser el orden de la salida de la materia prima. Las más antiguas primero. La materia prima que usted compró de primero es lo primero que va a transformar. No se vale en este sistema que lo último que usted compró vaya a transformar. No se vale. Ya vamos a ver más adelante otro método. Dice, el inventario se aproxima a los últimos costos de adquisición, por lo que si la inflación es considerable, el costo de las mercaderías vendidas es más bajo que en otros métodos y tanto el valor de las existencias como el de las ganancias son más altos. Ojo con esto, muchachos, aquí menciona un término económico, ¿sí? En el curso de economía quizá ustedes lo llevaron, y es el de la inflación. El término inflación significa cuando los precios de los productos, de cualquier producto, hablemos de un producto general, cuando los precios aumentan, cuando hay inflación, dice, ¿sí? Imagínense que estamos hablando ahorita, hagamos un paréntesis y hablemos de mercadería. Usted compró mercadería a bajo precio el 1 de septiembre, pero en estos 11 días que ya transcurrieron, repentinamente el precio del producto que usted compró subió. A eso se refiere la inflación. Subió. Entonces usted lo que va a hacer es vender el producto en este método PEPS, vender el producto que usted compró cronológicamente, o sea, que compró el 1 de septiembre. Pero lo va a vender al costo actual. Y eso es lógico, y por eso dice ahí que el costo y las ganancias son más altas. Espero que para los que estén ahí pendientes de la transmisión estén comprendiendo de que no es nada más de poder hacer este método. No es nada más de ingresar datos, sino que saber por qué se hace, para qué se hace, las ventajas del por qué se hace este método. Y una de las ventajas es esta. ¿Sí? Si hablamos propiamente de la mercadería que vamos a vender. Acuérdense que estoy abriendo un paréntesis, no estoy hablando de materia prima, estoy hablando de mercaderías ahorita. Y dice que una de las ventajas del método PEPS es que cuando nosotros vendemos en la actualidad la mercadería que compramos anteriormente, basados en la inflación, nosotros podemos generarle a la empresa mayor ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a vender la mercadería al precio actual con el costo anterior, ¿sí? O sea que si un producto nos costó 5 quetzales el 1 de septiembre, pero hoy repentinamente, 11 de septiembre, ese producto cuesta 15 quetzales, nosotros lo vendemos a 15. No es nuestro problema, ¿sí? Pero entonces a la empresa le conviene eso. ¿Por qué? Porque estamos recuperando la inversión del 1 de septiembre, pero le estamos generando mayor ganancia, mayor ingresos a la misma empresa. Muy bien, sigamos con nuestras diapositivas. Por favor, muchas gracias. Ya creo que fue suficiente teoría. ¿Sí? La teoría es muy buena, pero la práctica es mejor, siempre lo hemos dicho. Y en pantalla aparece un ejemplo del método PEPS. ¿Sí? Dice este ejemplo, con los datos que se dan a continuación, desarrolla el método PEPS. Primeras entradas, primeras salidas de la fábrica de muebles El Carpintero S.A.
del mes de agosto de 2020. Voy a trabajar este ejemplo con el mes de agosto del 2020. Pues bien, entonces tenemos, dice que con estos datos que nos van a dar, este ejemplo es bastante sencillo, sí, por cuestión de tiempo, lo vamos a hacer bastante corto, reducido, pero para que ustedes vean cuál es el procedimiento de registro del PEPS. Bueno, ¿cuál es nuestro producto? Nuestro producto son tablas, nuestra materia prima son tablas de Conacaste de 1 pulgada de grueso por 12 de largo. ¿Sí? Por 12 de largo. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando yo de que nuestro producto son tablas de Conacaste? Acuérdense, muchachos, de que vean el encabezado del ejercicio. Dice que el método PEPS que vamos a realizar ahorita es de la fábrica de muebles. Esta fábrica se dedica a elaborar muebles. Entonces, ¿cuál es su materia prima principal? La materia prima principal es la madera. Y por eso es que si ustedes se dan cuenta en su pantalla aparece que el producto son tablas de Conacaste. Tablas de Conacaste. El Conacaste es un tipo de madera, ¿sí? De 1 pulgada de grueso por 12 de largo, ¿sí? ¿Para qué? Para realizar los muebles a la que se dedica la empresa. Pues bien, tenemos entonces nuestro inventario inicial al 1 de agosto. 1 de agosto de 2020. Entonces en bodega tenemos 200 tablas y cada tabla nos costó 34 quetzales cada una. Voy en primer lugar, voy a leer, si ustedes consideran así, la información para que cuando ya estemos elaborando se van a dar cuenta que vamos a cumplir con las características que leímos anteriormente, que se debe registrar cronológicamente, ¿sí? De manera cronológica. Bueno, dice, nos da la compra, consumo y una devolución. En compra, en agosto 2 compramos, según factura 6782, compramos 300 tablas y cada una nos costó 35 quetzales. En agosto 17 hicimos otra compra, según factura 9876, compramos 400 tablas, pero si se dan cuenta hubo una variación en el precio. El 2 de agosto la tabla estaba a 35, pero el 17 ya está a 36 quetzales. Eso es la información en compras. Ahora veamos el consumo, ¿sí? El consumo. El 1 de agosto, requisición. ¿Por qué en compra hay factura y en consumo hay requisición? Acuérdense que cuando ustedes van a comprar deben exigir su factura. Pero cuando ustedes como encargados del inventario van a trasladar la materia prima, ¿sí? A fábrica para transformar, entonces ya no es una factura la que ustedes dan, es una requisición. Acuérdense que en los ejercicios que estábamos haciendo anteriormente hay 3 departamentos: departamento de fábrica, departamento de sala de ventas y departamento de administración. Pues bien, el departamento de fábrica es el que solicita la materia prima, el que requiere. Y en este caso la requisición del 1 de agosto es la requisición número 51. El 15 de agosto hicieron una requisición de 200 tablas, según requisición 52. Y el 25 de agosto hubo una requisición de 200 tablas también, según requisición número 53. Pero en la fecha 26, si no estoy mal, ¿sí? Ahí no aparece por el sentido que aparece ahí abajo. En la fecha 26, sí, es 26, muchas gracias, amigo. En la fecha 26 de agosto hubo una devolución, ¿sí? Devolvimos tablas. Entonces, devolvimos 20 tablas a la persona o al distribuidor que nos dio la factura 9876. Ahí estamos. Entonces vamos a comenzar a solucionar, vamos a comenzar a solucionar este ejercicio. Acuérdense que es cronológico y lo primero que tenemos que respetar es la primera fecha que aparece, que en este caso es 1 de agosto, que es el inventario inicial, ¿sí? Inventario inicial. Entonces, si están en casita y algunos estudiantes, por favor, tómenle captura momentáneamente a lo que aparece en pantalla ahorita para que tenga sentido la siguiente diapositiva donde vamos a realizar la solución. Vamos a darle solución a este ejercicio. Muy bien, siguiente diapositiva, mi amigo, por favor. Muchas gracias. Y ahí aparece, ¿sí? Aparece el encabezado: empresa, fábrica de muebles El Carpintero S.A.
En materia prima, tablas de Conacaste de 1 pulgada de grueso por 12 pulgadas de largo. Método de evaluación. ¿Qué método de evaluación estamos realizando? El método PEPS. Mes. ¿Qué mes estamos trabajando? Según el ejercicio anterior o la información anterior, mes de agosto de 2020. ¿Sí? Muchas gracias. Y el encargado, en este caso voy a poner mi nombre porque voy a suponer que yo soy el encargado de inventario. Encargado Juan Alfonso Miranda Agustín. Muy bien. Tenemos nuestro Cardex, ¿sí? Tenemos nuestra tablita aquí, nuestro modelo. La primera columna es la fecha, la segunda columna es la referencia. Hay 3 columnas siguientes que están bajo un título general que son entradas, salidas, existencia y el saldo, ¿sí? Y el saldo. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero, acuérdense que dijimos de que este método PEPS registra de forma cronológica. Y lo primero que vamos a registrar es el inventario inicial. Y ese aparece con fecha 1 de agosto. Entonces, ingresamos pues 1 de agosto y en referencia le ponemos inventario inicial, porque con eso estamos comenzando. Hay 3 columnas grandes: entradas, salidas y existencia. Lo primero que, como es un inventario inicial, lógicamente lo vamos a registrar en entradas. En cantidad, ¿cuántas tablas teníamos en inventario inicial? 200. Costo unitario, ¿cuánto nos costaron las tablas? 34 cada uno. Vamos a multiplicar 200 por 34 y lo colocamos en total, que sería 6,800 quetzales de inventario inicial. Estos mismos datos los copiamos y los trasladamos a existencia. En la misma fila, vean ustedes en su pantalla, en la misma fila tenemos en cantidad 200, costo unitario 34 y en total 6,800. A saldo trasladamos solamente la cantidad total, que en este caso es 6,800. Ya tenemos nuestro inventario inicial. Es la información así sencilla que aparece en nuestro ejercicio. Siguiendo con el orden cronológico, ¿sí? Acuérdense que se debe respetar las fechas. Y entonces ustedes vean la información que aparece en compras y en consumo. Y en consumo aparece que el 1 de agosto el departamento de fábrica hizo la primera requisición, ¿sí? Y la primera requisición la hizo ese mismo 1 de agosto. La requisición es la número 51, entonces en referencia ponemos requisición número 51. Solo quiero hacer una aclaración. Si se dan cuenta, en las filas, las compras las estoy marcando con color celeste y las requisiciones o las salidas las estoy marcando estoy marcando las filas con color amarillo para que ustedes no se confundan. Compras con color celeste y salidas o requisiciones con color amarillo. Pues bien, el 1 de agosto entonces nos requirieron 200 tablas. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, en la información del ejercicio, donde dice salidas, en ningún momento nos señala un precio. Solo nos da fecha, requisición y cantidad, pero no nos da precio. ¿Por qué? Porque el precio se lo vamos a asignar según la primera compra que hicimos. Por eso es que se llama PEPS. Porque en las salidas vamos a asignarle el precio de las primeras compras. Entonces, en este caso, en salidas colocamos 200. Pero ¿qué precio le ponemos? Nos vamos a existencia entonces y traemos 34. ¿Sí? 34. ¿Por qué 34? Porque eso es el precio que obtuvimos en la primera compra. Multiplicamos y nos da 6,800. Entonces vamos a hacer una resta. En existencia teníamos 200, pero como en salidas tenemos 200 menos 200 nos da 0. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, en existencia nos queda 0. Se acabaron las tablas. Comenzamos con 200 tablas el 1 de agosto, pero ese mismo 1 de agosto se fueron las 200 tablas al precio del inventario inicial. En saldo tenemos 0 ahorita. Por eso es de que en el día 2, según el orden cronológico, el día 2 hubo necesidad de comprar materia prima. Entonces, en la fila número 3 colocamos en fecha 2 de agosto. ¿Sí? 2 de agosto. Y en referencia colocamos
Compras factura 6782, ¿sí? 6782. Ahora bien, solamente colocamos la referencia ahí. En entradas, la información nos la da el ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. ¿Cuántas tablas compramos? 300. 300 tablas. ¿Y a qué precio? A 35 según la información. 300 por 35 nos da 10.500. Los mismos datos los trasladamos a existencia. Y el total lo trasladamos a saldo, que serían 10.500. Ahí vamos bien con las compras. Vamos a respetar el orden. Entonces, en la siguiente fecha es 15 de agosto. El departamento de fábrica nos solicita 200 tablas. Entonces, colocamos en fecha 15 de agosto en referencia a requisición número 52. Como es una requisición, entonces va en salida. Colocamos 200, pero repito, el precio que vamos a colocar es el precio de la primera adquisición. ¿Sí? O en este caso, no podemos colocar 34 del inventario inicial porque de esas 34 ya no hay. ¿Sí? Ahora, vamos a colocarle 35. ¿Por qué 35? Porque son las tablas que están en existencia. Entonces, 200 por 35 nos da 7.000. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, vamos a llenar la tabla de existencia. Y miren, pues aquí vamos a comenzar con el juego de suma y resta. ¿Por qué? Porque entonces teníamos en existencia 300 tablas. Y ahorita, el día 15, me están requiriendo 200 tablas, entonces vamos a hacer una resta. 300 tablas menos 200 tablas, entonces en existencia vamos a colocar 100. ¿Sí? 100. ¿A qué precio? A 35. Entonces 100 por 35 me da 3.500. Entonces, el nuevo saldo es 3.500 quetzales. Tengo en existencia 100 tablas de 35 quetzales cada una, que suman 3.500 quetzales. 17 de agosto, dice que el 17 de agosto compramos, hicimos una compra, ¿sí? Hicimos una compra. Entonces, el 17 de agosto la compra fue según factura 9876, ¿sí? Pero ahora bien, vean pues, en existencia tenemos 100, bajamos esas 100, ¿sí? Las bajamos, ¿por qué? Para darle continuidad a nuestro procedimiento. Bajamos esas 100, bajamos el precio de esas 100 tablas y nos da 3.500. Y ahora sí registramos la nueva entrada, que serían 400 tablas a 36 quetzales cada una. Y nos da 14.400 quetzales, ¿sí? 14.400 quetzales. Entonces, al multiplicar 400 por 36 nos da 14.400. Las mismas cantidades que tenemos en entrada las vamos a trasladar a existencia. Si me hiciera favor mi amigo Mario de quitarme esto, muchas gracias. Entonces, miren pues, traíamos 100 en existencia, traíamos 100 a 35, 3.500, pero como hay un nuevo ingreso, entonces bajo esas 100, no la sumamos, bajo esas 100 colocamos la nueva compra, que serían 400 tablas a 36 cada una, nos da 14.400. Entonces, ahora sí, vamos a sumar 14.400 de la compra del 17 de agosto, más 3.500 de la existencia, nos da 17.900. Ese sería nuestro saldo, ¿sí? Nuestro saldo. Ese sería nuestro saldo. Ahora bien, ojo, que aquí viene el tema principal. ¿Por qué se llama PEPS? Primeras entradas, primeras salidas. Miren pues, en existencia hay un lote de 100 tablas que costaron 35 quetzales. Y hay otro lote de 400 tablas que costaron 36 quetzales. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque vean, el día 25, ¿qué pasó el día 25 de agosto? Hubo una requisición. De parte del departamento fábrica nos solicitan 200 tablas otra vez. Entonces, como estamos viendo el método PEPS, lo primero que vamos a ir a traer son las primeras 100 tablas. Vamos a acabarnos las primeras 100 tablas. ¿Sí? Vamos a acabarnos las primeras 100 tablas. Es como cuando, no sé, quiero que piensen este ejemplo rapidito que le voy a poner, quizá me logra comprender. Hagamos de cuenta de que el día de ayer ustedes fueron a comprar pan. ¿Sí? ¿Sí? Y les sobró 5 quetzales de pan el día de hoy.
Entonces el día de hoy su papá o su mamá le dijo, haceme el favor de ir a comprar pan. ¿Sí? Ir a comprar pan. Y cuando usted trajo el pan que fue a comprar hoy, lo que hizo su mamá o su papá fue de que primero, les digo a ustedes, vamos a acabarnos primero el pan que fuimos a comprar ayer. ¿Sí? ¿Para qué? Para que si hay necesidad de consumir el pan de hoy, pues lo consumimos, si no, lo consumimos mañana. Un ejemplo así tan fácil de entender. Entonces, el departamento de fábrica nos está solicitando 200 tablas, pero como tengo 100 de 35, voy a tomar las 100 de 35, que me da 3.500 en salidas. Y de las 400 tablas voy a tomar 100, las otras 100. Entonces me da 3.600. Ahora bien, 100 menos 100 me da 0, ¿sí? Por eso es que ahí aparece 0. ¿Por qué? Porque se acabó el lote, se acabó el primer lote. Y entonces 400 menos 100 tablas nos da 300, un saldo de 300 tablas, ¿sí? 300 tablas. A 36 quetzales nos da un saldo de 10.800, que es el saldo del 25 de agosto. El saldo del 25 de agosto es 10.800 quetzales, ¿sí? 10.800 quetzales. Y por último tenemos el 26 de agosto, que hicimos una devolución. En el ejercicio, en la información del ejercicio solamente nos dice de que fue a la empresa que nos dio la factura 9876. No nos dice el precio. Entonces ustedes buscan qué empresa les dio o qué día y de ahí toman el precio unitario. En fecha colocan 26 de agosto, en referencia nota de envío E-10. En salidas colocan 20 porque están devolviendo 20. Este 20, como es una devolución, algunos contadores lo encierran entre paréntesis o le ponen el signo menos, como deseen, ahí como deseen. Entonces teníamos 300 en existencia menos 20, entonces nos da una existencia de 280 tablas para el mes de septiembre, a un precio de 36 quetzales y nos da 10.080. Ese es nuestro saldo. Eso fue el movimiento en el mes de agosto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar, ya para finalizar el mes de agosto, vamos a sumar. En las columnas de entradas, vamos a sumar las cantidades y nos dan 900. Y en total nos da 31.700. ¿Sí? 31.700. En salidas vamos a sumar cuánto fue lo que salió. Y nos da 620 y en total nos da 21.620. Y aquí viene algo curioso. Si ustedes restan el total de entradas menos el total de salidas, 31.700 menos 21.620 nos da 10.080, que es la cantidad que tenemos en saldo. Y nos debe de cuadrar. ¿Sí? Este es el método PEPS. Lo primero que entró es lo primero que debe de salir. ¿Sí? Las primeras entradas son las primeras salidas. ¿Sí? PEPS, ¿qué significa PEPS? Ya para terminar con este tema, ¿qué significa PEPS? Primeras entradas, primeras salidas. Y ya nos dimos cuenta aquí en la requisición del día 25, teníamos 100 de las primeras entradas, se fueron esas 100. Y las otras 100 para completar las 200 tablas, pues las tomamos de la última compra, para completar las 200 tablas. Por eso se llama primeras entradas y primeras salidas. Esta es la explicación del método PEPS. Muy bien, terminamos con esto, con esta explicación del método PEPS. Nos vamos a ir a un ligero corte comercial y de regreso entramos a la parte del siguiente método de evaluación.
trasladado. Y lo mismo que me dijeron a mí, fue lo que me dijeron. ¿Ok? Y en la segunda no puedo ir primero a la casa y tengo que ir a comprar. Aquí sí puedo, aquí sí puedo, aquí sí puedo con Aquí sí. Aquí sí, la aplicación que te permite hacer pagos, enviar dinero, hacer compras y mucho más en cualquier momento y lugar. Fácil y seguro desde tu celular. Descárgala en Android y empieza a usarla en comercios afiliados Aquí sí de todo el país con el respaldo de Fundación Génesis Empresarial. Aquí sí puedo. Santa Cecilia, con venta de chicharrones y carnitas. Estamos ubicados en la entrada principal al caserío La Hierbabuena de la cabecera de Sololá, kilómetro 1.5, ruta al municipio de San José Chacayá. Contamos con chicharrones, carnitas o mixtas, acompañado de picado de rábano, picante, limón, cebollines, tortillas bien calientes, desde 4 onzas, media libra y por libra, acompañado de su bebida preferida. Además, le ofrecemos chorizos, longanizas, costilla y adobado. Le atendemos todos los días con horarios de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde o llámanos al teléfono 4713-5670. Le atenderá el personal calificado. Santa Cecilia, venta de chicharrones y carnitas. Muy bien, muchas gracias por estarnos acompañando en esta noche. En la primera parte del programa veíamos lo que es el método PEPS. Acuérdense que dijimos que el método PEPS es parte de lo que es los métodos de evaluación de inventarios. Estamos viendo contabilidad de costos y cuando estamos hablando de contabilidad de costos nos estamos refiriendo a los procesos de transformación de materia prima. Entonces, cuando nos referimos a métodos de evaluación de inventario nos estamos refiriendo a cómo el perito contador o cómo la empresa va a registrar sus ingresos y egresos de materia prima. Vimos en el primer bloque que PEP significa primeras entradas, primeras salidas, y significa que lo primero que compramos, la primera materia prima que compramos es la primera materia prima que vamos a consumir o vamos a transformar. La primera materia prima que vamos a trasladar a fábrica para poder ser transformada. En el día 25 del ejemplo anterior veíamos ahí sí que el ejemplo claro de qué significa PEPS. Yo ponía un ejemplo bastante sencillo, que era lo de la compra de pan, y se lo vuelvo a decir así rapidito. Si usted fue el día de ayer a comprar pan, pero sobró pan de ayer, muchas familias lógicamente no van a tirar ese pan, porque aparte de que es pecado en estos tiempos, entonces lo primero que hacen antes de comprar pan, o si van a comprar pan, si el día de hoy fueron a comprar pan, primero se consumen el día de ayer, y después se consumen el que compraron el día de hoy. Lo primero que se compró fue lo primero que se consumió. A eso se refiere el método PEPS. Primeras entradas, primeras salidas. ¿Sí? Primeras entradas, primeras salidas. Ahora vamos a ver el método WEPS. ¿Sí? Dice que el método WEPS, el inventario es uno de los activos más grandes existentes en la empresa. Miren cómo comienza la teoría del método WEPS. Dice, el inventario es uno de los activos más grandes que existe en la empresa. ¿Por qué? Porque aparece reflejado tanto en el balance general
como en el estado de resultados. Acuérdense, muchachos, de que el balance general y el estado de resultados son dos estados financieros que se deben de presentar a la SAT, ¿sí? ¿Qué significa WEPS? Último en entrar, primero en salir, en el cual al final del periodo quedan los productos que se compraron primero. Aquí es al revés. Aquí en el PEPS, en el que vimos anterior, lo primero que se compró fue lo primero que se va a consumir. En cambio en el WEPS no. En el WEPS lo último que se compró fue lo primero que se va a transformar. Es decir, dice, deben darse salidas en primer lugar a los últimos artículos recibidos. Una vez agotados estos, se procederá a registrar los recibidos en fecha anterior, respetando el precio de costo de cada lote que tenía al entrar. Estamos hablando del precio del costo de la materia prima. Ya van a ver por qué. Dice que este método fue creado con el claro propósito de cargar mayores, si me hace favor mi amigo Mario, por favor, muchas gracias. Fue creado con el claro propósito de cargar mayores valores al costo de la mercancía vendida y disminuir así la base para el cálculo del ISR. ¿Cómo así? Es que miren, muchachos, valor al costo de la mercancía vendida y disminuir así la base para el cálculo del ISR. Acuérdense que para una empresa todos los impuestos son una pérdida y mientras menos impuestos mucho mejor. Por este motivo, dice, muchas empresas empleaban PEPS o promedio ponderado para sus informes contables. Ojo con lo que aparece aquí. Muchas empresas empleaban PEPS o promedio ponderado para sus informes contables y WEPS para la declaración de renta, generando una diferencia entre lo fiscal y lo contable. Ojo, mucho ojo con esto. Siguiente, por favor. Ventajas del método WEPS. La evaluación del inventario final de cada periodo genera un monto menor al que resultaría de aplicar cualquier otro método de evaluación, pues se utilizan los precios más viejos de las compras. La razón principal de algunas compañías que eligen WEPS en los periodos de inflación, sin embargo, es que ayuda a mantener los ingresos fiscales actuales bajos. Lo que les decía, las empresas y los contadores deben de ser perspicaces, deben de tener picardía, ¿sí? Para disminuir el pago de impuestos ante la SAT. Entonces miren lo que dice la teoría, no lo digo yo, lo dice la teoría, lo dicen los contadores con experiencia, ¿sí? ¿Y qué dicen? De que dice la razón principal de algunas compañías que eligen WEPS en los periodos de inflación, eligen usar el WEPS en periodos de inflación, ya que sus compras más recientes suelen tener una base de costo más elevado, ¿sí? Más elevado. Confronta costos actuales con precios de ventas actuales con los que están en el estado de resultados. Refleja una utilidad menor que la de los demás métodos. Lógicamente, este método WEPS va a reflejar menos ganancia, ¿sí? Va a reflejar menos ganancias. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo, y por así decirlo, vamos a vender según la inflación. Si el día de ayer 10 compramos a 10 quetzales un producto y el día de hoy, ¿sí?, nos toca venderlo, lo vamos a vender a 11. No le vamos a ganar mucho. En cambio, en el ejemplo que di en el PEPS fue que si usted lo compró a 5 quetzales y hoy está a 15, entonces se va a aprovechar de la inflación. ¿Por qué? Porque va a sacar los primeros. En cambio, en el WEPS no. En el WEPS va a sacar lo último, ¿sí?, lo último que compró. La utilidad menor, ojo con esto último, la utilidad menor permite un menor pago de impuestos. Eso es lógico, muchachos. Acuérdense que las empresas pagan impuestos según sus ganancias. Y esto es claro. Si la utilidad es menor, si las ganancias son menores, el pago de impuestos va a ser menor. Así de sencillo, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del método WEPS? Laboriosidad
del mismo, pues exige un control minucioso para cada línea de producto, ¿sí? Exige un poquito más de trabajo, no varía mucho. Aplicación y manejo de Cardex más complicado que con los demás métodos. Dice complicado, pero realmente no es complicado. Y el inventario final queda evaluado según costos antiguos, dice. El inventario final queda evaluado según costos antiguos. ¿Por qué? Porque como en el método web se va a consumir lo último que entró, entonces va a quedar evaluado según lo más antiguo, ¿sí? Según la materia prima o la mercadería más antigua. Por lo que no representan razonablemente el valor real de un inventario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lógico que al final se va a reflejar el costo de la mercadería o de la materia prima que se compró de una manera cronológica, pero más antigua, ¿sí? Más antigua. Vamos a ver la parte práctica, ¿sí? Con los mismos datos, ¿sí? Vamos a ingresar, por favor, mi amigo Mario. Miren, los mismos datos, ¿sí? Los mismos datos, compras, consumo y devoluciones, con los mismos. Y con estos mismos datos vamos a darnos cuenta cuál es la diferencia entre PEPs y WEBs, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen esta información, solamente es que vayamos comparando cómo va a quedar el cuadro de la siguiente manera. Muy bien. Así queda, vean, cronológicamente, ¿sí? El encabezado de siempre, la empresa, el producto, el método y el mes, ¿sí? El método y el mes. Ahora bien, comenzamos con el saldo inicial, así como en el PEPS. 1 del 2 del 2015, bueno, quizá me equivoqué ahí, en el año, pero el procedimiento es el mismo. Saldo inicial, me voy a existencias. ¿Cuántos tenemos? 200 a 34 me da 6,800. Tengo en existencia. El 1 del 2, hay una requisición de 200. Tengo en existencia 200. 200 menos 200 nos da 0 en existencia. En existencia no voy a tener, me quedo con saldo 0. ¿Por qué? Porque las 200 que tenía del inventario inicial fueron consumidas automáticamente. El 2, hubo una compra. ¿De cuántas tablas? De 300 tablas a 35 para un total de 20,500. Lo mismo que traslado a existencia, 300 por 35, 20,500. Me dan existencia 20,500. El 15, hubo una requisición de 200. Solamente tengo 300 en bodega. 300 menos 200 me da 100 en existencia. A 35 para una existencia de 3,500. El 17 voy a hacer una compra de 400, pero voy arrastrando el saldo que tengo. Tengo en existencia 100 tablas de 35. 100 por 35 me da 3,500, lo traslado para el movimiento del 17. E ingreso las 400 tablas que compré el 17. A 36 me da 14,400, más los 3,500 me da 17,900. Y aquí viene el chiste del método web. El 25 hay una requisición. Si ustedes se recuerdan, en el método anterior nos solicitaron 200. Entonces tomábamos las 100 de un valor de 35 y las otras 100 del inventario de 400. Pero miren, aquí no. Como es webs, lo último que entró fueron las 400, entonces tomo de las 400 tablas. No tomo de las 100 tablas. Esa es la diferencia entre PEPs y WEBs, ¿sí? Entonces, miren, pues, las 100 las traslado a existencia, las bajo a 35. Ahora, 400 menos 200 nos da en existencia 200 tablas a 36, me da 7,200, para un total de, en existencia, de 10,700 quetzales. El 26, devolví 20 tablas de las últimas que compré. Entonces, yo tengo 100 tablas de 35, pero no devolví de esas. Devolví de las de 200. 200 menos 20 me da 180 a 36 quetzales a 6,480. En existencia voy a tener entonces 9,980. Para concluir, ¿cuál es la diferencia entre PEPs y WEBs? Lo podemos ver en el día 25.
En el método PEPS, en el día 25, tomé las 100 que tenía y las otras 100 se las quité a 400. Pero en el método WEPS, en este que estoy explicando, no, las 100 las sigo arrastrando, si se dan cuenta. Tomo de las 400 tablas, tomo las 200. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice. Últimas entradas, primeras salidas. En cambio, PEPS significa primeras entradas, primeras salidas. Realmente la elaboración de estos dos métodos de evaluación es bastante sencilla. Solamente es saber qué método voy a utilizar para poder utilizar las tablas o la materia prima que requiera el departamento de fábrica. Hemos llegado el día de hoy al final de este programa, que fue el tema de métodos de evaluación de inventario, método PEPS y método WEPS. Lógicamente ustedes pueden durante la semana seguir reforzando, viendo la repetición de este programa, ¿sí? Lo pueden buscar en la página del canal, de G7 Canal, y ahí pueden seguir retroalimentando. Ya dijimos de que el día de hoy vimos dos métodos de evaluación, PEPS y WEPS. Hay un tercero que es método promedio ponderado. Es mucho más sencillo porque, como su nombre lo dice, es un promedio que se va realizando. Pero el día de hoy vimos cuáles son las ventajas y desventajas de estos dos métodos y por qué las empresas lo utilizan. Ya vimos de que el método WEPS, por ejemplo, las empresas lo utilizan cuando hay inflación. ¿Por qué? Para reducir las ganancias y con eso evitar el pago de sumas grandes de impuestos. En cambio, el método PEPS lo que busca es consumir lo primero, ¿sí? Así de sencillo. Espero que haya sido de utilidad la clase del día de hoy. Espero que haya quedado un 10, 20, 30% de aprendizaje. Son métodos que tenemos que aprender. También los invito a ser autodidactas, ¿sí? A investigar, a seguir leyendo, a seguir practicando. Lógicamente durante la semana yo les voy a hacer llegar los ejercicios para seguir practicando estos dos métodos. Les deseo un buen fin de semana a cada uno de ustedes en sus hogares. Que Dios los bendiga, tengan un buen fin de semana. No se olviden de sonreír este fin de semana. Pasen feliz noche, cuídense.